Buenas tardes, les hablaremos sobre el tema de problemas con el procesamiento de datos del sistema de archivos. Los integrantes son Ramírez, Cano, Esmeralda, Guadalupe, Moreno, García, Hugo, Daniel, García, Valadez y Patricia. ¿Cómo funciona el procesamiento de datos? Cuando se procesan datos, los datos del diseñador de modelos se reemplazan por los nuevos datos. No se pueden importar únicamente las filas de datos que son nuevas o solo los datos que han cambiado, ya que el diseñador de modelos no realiza un seguimiento de las filas que se agregaron anteriormente. El procesamiento de datos funciona como una transacción. Esto significa que una vez iniciada la actualización de datos, esta debe completarse o no efectuarse. Nunca tendrá datos que sean parcialmente correctos. El procesamiento manual de datos que se inicia desde la ventana de SQL Server Data Tool se administra mediante la instancia en memoria local de análisis server. Por tanto, puede afectar al rendimiento de otras tareas del equipo. Efectos del procesamiento de datos. El procesamiento de datos suele desencadenar el nuevo cálculo de estos. Los datos significa obtener los datos más recientes de los orígenes externos. Recalcular significa actualizar el resultado de todas las fórmulas que usan los datos que han cambiado. Una operación de procesamiento normalmente conlleva a otro de cálculo. Por lo tanto, antes de modificar los orígenes de datos o de procesar los datos que se obtienen del origen de datos, siempre hay que tener en cuenta los posibles efectos y consecuencias. Algunas partes de los datos del modelo pueden dejar de funcionar como consecuencia de los cambios realizados en el origen de datos. Si no se pueden recuperar todas las columnas del origen de datos, por ejemplo, si se han eliminado o han cambiado, se producirá un error en el procesamiento y deberá actualizarse las asignaciones entre el otro origen. Los datos del modelo. Para obtener más información, voy a editar una conexión de orígenes de datos existentes. Después del procesamiento, algunas columnas podrán aparecer marcadas para indicar que contienen un error. Esto puede ocurrir porque la fórmula DAX de la columna usa datos que dejaron de estar disponibles durante el procesamiento porque el tipo de datos de una columna cambió o porque se agregó un valor no válido a los datos externos. Para resolver el problema puede editar la fórmula o eliminar la columna si está basada en datos que ya no están disponibles. La fórmula que usan los datos actualizados se tendrán que volver a calcular dependiendo del tamaño del modelo. Esta tarea puede llevar bastante tiempo. Si el modelo contiene varios orígenes de datos, puede que tenga que procesarlo completamente, procesar todo, aunque solo haya cambiado un origen de datos externo. Por ejemplo, si crean medidas que dependen de columnas calculadas, si dichas columnas calculadas usan valores de otras columnas calculadas, el diseñador de modelos analizará primero las dependencias y a continuación procesará toda la cadena de objetos relacionados en el origen. Procesar manualmente los datos. En el diseñador de modelos, haga clic en la tabla que desea procesar. En el menú modelo, haga clic en el procesador y a continuación haga clic en el procesador o en el procesar todo. Para procesar los datos de todas las tablas utilizando la misma conexión. En SQL Server Data Tool, haga clic en el menú modelo y a continuación en conexiones existentes. En el cuadro de herramientas de CSI, expanda otros orígenes y a continuación arrastre un origen de archivos plano a la superficie de diseño de la pestaña Flujo de datos. Para procesar los datos de todas las tablas utilizando la misma conexión, en SQL Server en el menú modelo y a continuación en conexiones existentes. En el cuadro de herramientas de SSI, expanda otros orígenes y a continuación arrastre el origen a un archivo plano a la superficie de diseño de la pestaña Flujo de datos. Para procesar los datos en una o más particiones, el SQL Server Data Tools, haga clic en el menú modelo, seleccione procesar y a continuación haga clic en procesar particiones. En el cuadro de herramientas de CSI, expanda otros orígenes y a continuación arrastre un origen de archivo plano a la superficie de diseñar de la pestaña Flujo de datos.
Proceso predeterminado. Detecta el estado de procesos de un objeto de partición y realiza el procesamiento necesario para devolver un objeto de partición, sin procesar o procesados parcialmente a un estado de procesamiento completo. Se cargan los datos de tablas vacías y las particiones. Se generan o se vuelven a generar las jerarquías, las columnas calculadas y las relaciones. Proceso completo. Un objeto de partición y todos los objetos que contienen cuando se ejecuta procesos completos en un objeto que ya se ha procesado. En Analysis Service, quita todos los datos del objeto y a continuación lo procesa. Ese tipo de procesamiento es necesario cuando se ha realizado un cambio estructural en un objeto. Procesar datos, carga datos en una partición o en una tabla sin volver a generar las jerarquías o las relaciones, ni volver a calcular las columnas calculadas y las medidas. Procesar borrado, quitar todos los datos de una partición, procesar adición, actualizar la partición con nuevos datos de forma incremental. En las listas de particiones selecciona las particiones que desea procesar y haga clic en aceptar. Progreso de procesamiento de datos. El cuadro de diálogo progreso de procesamiento de datos le permite supervisar el procesamiento que importaba en el modelo desde un origen externo. El estado indica si la operación de procesamiento fue correcta o no. Los detalles enumeran las tablas y visita que se importaron el número de filas que se importaron y proporciona un vínculo a un informe de los problemas que se hayan producido. Detener actualización, haga clic para detener las operaciones de procesamiento. Estas opciones resultan útiles si la operación tarda demasiado o hay demasiados errores.